Las escenas eliminadas de una película pueden resultar ser un arma de doble filo para los seguidores, dándole al público una visión alterna o inacabada de lo que pudo ser el corte final de un proyecto, muchas veces dejando fuera material que pudo cambiar el rumbo de la película y el desarrollo de sus personajes. En lo que respecta a Spider-Man, hay una gran cantidad de escenas eliminadas y material desechado que siempre será interesante retomar. Por eso en el siguiente video te presento las 10 escenas eliminadas que pudieron cambiar las películas de Spider-Man. Spider sense is tingling. Showtime! Do your job. En el número 10, el hijo de Kurt Connors. En los cómics, la transformación del Dr. Connors como lagarto siempre tiene un trasfondo especial debido a su relación con su familia y en especial con su hijo, pero en 2012, cuando The Amazing Spider-Man se estrenó en cines, jamás vimos en pantalla a la familia Connors, arrojando a un villano un poco predecible que basaba su conducta en base a su egoísmo y no en la búsqueda de una cura que envolviera a su familia. Esta escena con Kurt hablando con su hijo pudo darle una perspectiva muy diferente al villano, y entiendo por qué fue eliminada, tratando de centrar la atención en Peter Parker, pero uno de los grandes problemas de las adaptaciones de cómics es el poco tiempo que sus directores dedican a sus villanos, y creo que este tipo de escenas habrían hecho de Lagarto un villano mucho más profundo que el ofrecido en el corte final. Número 9. Spider-Ham en Into the Spider-Verse. En 2018, Phil Lord y Chris Miller, las mentes creativas detrás de Into the Spider-Verse, sorprendieron al mundo con su aventura animada que introducía a Miles Morales al séptimo arte, dejando algunas cuantas escenas que honestamente no habrían cambiado ni mejorado la película, que de por sí es perfecta, pero me pareció muy extraña esta escena con Spider-Ham siendo servido en una charola mientras sostiene una manzana en la boca. Definitivamente el tono humorístico habría roto con la intensidad que hasta ese punto quería su director, desestimando esta escena, pero no deja de sorprenderme que los guionistas escribieran algo de este tipo, imaginando a Spider-Ham de esta forma. Honestamente, pienso que no incluirla en la película fue la mejor decisión, ni siquiera siendo animada por completo, lo que me hace pensar que desde muy temprano en postproducción, su director y productores se dieron cuenta que no iba a funcionar. Número 8. La telaraña en Homecoming y No Way Home. Durante la trilogía de Spider-Man de Marvel Studios hay un montón de secuencias que, de ser vistas o rodadas desde otra perspectiva, podrían haber funcionado mejor, o en el caso de este par de escenas, ha agregado información valiosa al público. En Homecoming, Jon Watts decidió reducir esta secuencia donde Peter vuelve a casa, mostrando al sujeto del carro que había pegado más temprano, estando justo ahí, esperando que el fluido se disolviera, un elemento que no se explora muy bien y que brinda al espectador una visión más amplia del personaje con su entorno, además de explorar mucho más las características de la telaraña que el propio Peter Parker crea en la escuela. En No Way Home, el director vuelve a omitir cierta información sobre este elemento, añadiendo en el corte extendido una plática entre Peter 2 y Peter 3 sobre cómo el personaje de Tobey Maguire puede crear su propia telaraña orgánica. Como aficionado al personaje, siempre me ha gustado que los cómics y sus adaptaciones traten de resolver ciertas dudas que sus historias generan, dándonos pistas o conceptos de los elementos que dan vida a Spider-Man. En este caso, su telaraña. Habría sido bueno tener este par de escenas en las películas para saber cómo funciona la telaraña orgánica y la que fabrica el propio Peter Parker. Número 7. La escena del gimnasio durante No Way Home. En la misma película, en su edición extendida, su director agrega una secuencia donde vemos a Peter en la escuela una vez que descubren su identidad. Para mí esta escena del gimnasio con Peter pegándose a la pared funciona perfecto para descubrir lo que estaba pasando el protagonista en ese momento y cómo Spider-Man no puede ser un héroe que deba exponer su identidad al mundo, causándole severos problemas. Es terrible voltear a ver la película y ver que Marvel dejó en el aire una enorme oportunidad para jugar con un tema que ha sido crítico en los cómics de Spider-Man y nunca visto en el cine, optando por centrarse en el regreso de actores pasados, desechando el potencial de un escenario tan atractivo como el que habían creado 2 años antes. Pero el que esta escena se haya filmado me pone a pensar en cómo los mismos estudios cortan la libertad creativa de sus responsables, prefiriendo historias más espectaculares y cada vez menos humanas. Tal vez al final del día Martin Scorsese tenía razón. Número 6. El Iron Spider durante Spider-Man Far From Home. ¿Por qué cortar esta secuencia durante Spider-Man Far From Home? No lo sé, no lo entiendo y realmente no hay mucho que agregar. Esto era increíble. ¿Por qué quedó fuera del corte original de la película? Respuestas que solo Marvel y tal vez solo Jon Watts pueden ofrecer. El número 5. El traje negro visto en Spider-Man 3.
En otro video di mi opinión de por qué el traje negro en Spider-Man 3 no logra funcionar como debería hacerlo, explicando que la falta de escenas con él mostrando las bondades del simbiote hicieron falta en toda la película, algo que entendió Bob Murawski años después cuando en el corte del editor añadió esta secuencia de balanceo. Añadir más escenas con el traje negro tal vez no habría hecho que Spider-Man 3 fuese una mejor película, pero le habría otorgado un mejor funcionamiento al simbiote y cambiado el tono de la transformación de Peter, algo que apenas se logra con este corte del editor, del cual hablé en otro video que encuentras en el canal. En el puesto número 4, la hija de Flynn Marko durante Spider-Man 3. Retomando el tema de los villanos, al igual que Kurt Connors en The Amazing Spider-Man, Flynn Marko parece tener la misma suerte en Spider-Man 3, eliminando una muy linda escena con su hija. De entre todo el material reportado que fue desechado de la película, este me parece uno de los mejores, brindando una motivación diferente al villano, profundizando en su humanidad al mismo nivel que Sam Raimi lo había hecho con Norman Osborn y mayormente con Otto Octavius, dejando en el aire cómo cualquiera de nosotros puede desviarse del camino a partir de motivantes como la pérdida de la familia. Una verdadera pena que no viéramos esta escena en el cine y en el corte final. Número 3, Aaron Davis y su sobrino en Homecoming. En 2017, justo cuando la primera película de Spider-Man a cargo de Marvel Studios llegaba a los cines, la compañía no tuvo el valor suficiente de agregar una pequeña escena donde el personaje de Aaron Davis hablaba por teléfono con su sobrino Miles Morales, dándole a los fanáticos una prueba real de la existencia del personaje en este universo. Habría sido excitante ver esto en pantalla porque son guiños creados para los fanáticos reales de Spider-Man que en sus mentes crean todo tipo de escenarios a futuro, además de añadir esta exploración de la telaraña de la cual ya hablaba con Aaron pegado al carro. Tal vez Spidey piense que es genial andar lanzando telaraña por cualquier lado, pero es molesto para quien tiene que lidiar con ella, un elemento con el que pudiste jugar en No Way Home cuando la ciudad se pone en contra del trepamuros. Pero una vez más, las grandes compañías quieren películas espectaculares y no bien pensadas o procesadas. Solo tomen en cuenta estas escenas eliminadas como ejemplo de lo difícil que debe ser director de este tipo de franquicias. Número 2, el padre de Peter Parker en The Amazing Spider-Man 2. ¿Qué habría pasado si rumbo al final de Amazing Spider-Man 2 el padre perdido de Peter Parker regresara a su vida? Esto lo responde esta escena eliminada que fue agregada por Sony durante el estreno de la película en formatos caseros. Siendo honesto, nunca me ha gustado esta escena porque no encuentro ningún motivo para ejecutarla, exponiendo el desastre argumental que la película experimentó desde la concepción de su historia, apuntando a diferentes direcciones que no tenían sentido. Y afortunadamente Mark Webb eliminó esta revelación final pensando que al margen de añadir cierto morbo, solo iba a jugar en contra de la figura de Ben Parker que también había trabajado en la primera parte, perdiendo todo el carácter que esta versión de Peter Parker encontró con la muerte de Gwen, ofreciéndole a May un momento más reflexivo con su sobrino. En mi opinión, esta escena solo habría empeorado la película, que de por sí funciona mal la mayoría del tiempo. En el número 1, los famosos y misteriosos lanzarredes de Spider-Man de 2002. Peter Parker usaba disparadores durante la primera película de Spider-Man. Hay una leyenda urbana sobre cómo Sam Raimi filmó secuencias de Tobey Maguire usando lanzarredes, optando de último momento en descartarlos reutilizando la vieja premisa que James Cameron ofreció en su primer borrador en el guión de los 90s. Si lo pensamos bien, esta escena con Peter usando sus lanzarredes no solo habría hecho que Spider-Man fuera una mejor película agregando este tono científico, sino que habría cambiado el rumbo de toda una franquicia. Es imposible no recordar esta versión gracias a su telaraña orgánica, pero solo imagínense cómo habría sido tenerle usando lanzarredes y jugando con este método científico del cual Spider-Man siempre hace uso. Simplemente habría sido increíble. Dime qué opinas sobre todas estas escenas, cuál te gusta, cuál no, qué otras agregarías al listado. No olvides compartir este video con tus amigos, seguirme en mis redes sociales y nos vemos hasta la próxima. Come on. Web swing. Oh.